Bhagavan Sri Ramana Maharshi, la luz eterna. El sabio y su querido monte Arunachala, ambos inseparables. El poder de ese monte tiene su perfecto homólogo en el poder espiritual del sabio. ¿Qué relación existió entre ambos? Venerado como el monte del fuego y considerado símbolo del elemento Agni, Arunachala representa el conocimiento más elevado, la pura esencia de las Upanishads. El hecho de que sea una de las formaciones rocosas más antiguas de la Tierra reafirma la antigua tradición según la cual este monte es extremadamente sagrado. En los Puranas se afirma que desde los inicios de la creación, todo aquel que busca la verdad suprema se ve inexorablemente atraído por la característica profundamente mística de este monte, así como por su eterno fulgor espiritual. En el Arunachala Mahatmyan se dice que este monte es el mismísimo Dios Shiva y que basta simplemente con pensar en Arunachala para que uno se encamine por el sendero de la liberación. Asimismo afirma con rotundidad que solamente pueden venir a este monte los que son llamados por Shiva, algo que Sri Ramana Maharshi comprobó por sí mismo. Tirachuri es una pequeña aldea a unos 45 kilómetros al sur de Madurai, el famoso centro de peregrinaje del sur de la India. El 30 de diciembre de 1879, en una casita enfrente del templo de Bhuminateshvara, que preside dicha aldea, nació Venkataraman, quien se convertiría más adelante en Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Sucedió en la noche de Ardradarsan, noche sagrada del dios Shiva. Cuando la deidad volvió a ser introducida en el templo, una vez concluida la procesión, desde esta habitación se escuchó el primer llanto del recién nacido. Sundara Mayer, el padre de Bhagavan, gozaba de gran respeto tanto entre las gentes de su aldea como de toda la región. Era un hombre muy íntegro, hasta el punto de que los ladrones le tenían tal respeto que nunca le asaltaron. Tanto Sundara Mayer como su esposa Alla Gamma eran unas personas de profundas convicciones religiosas. Famosos por su generosidad, mantenían la casa abierta para poder dar de comer tanto a los pobres como a los peregrinos que llegaban a visitar el templo de la aldea. Venkataraman, el segundo de 4 hijos, se crió como un chico normal. Su infancia no destaca por nada en especial, a excepción de que dormía muy profundamente. Cursó sus estudios elementales en la escuela de Tirachuri y durante algún tiempo en la de Dindigul. En 1892 se produjo una tragedia en la familia. Venkataraman contaba solo con 12 años cuando falleció su padre, Sundara Mayer, momento a partir del cual se hicieron cargo de la familia los 2 hermanos pequeños de este último. Alla Gamma y 2 de sus hijos se fueron a vivir con Nelleyappa Iyer, que vivía en Manna Madurai, mientras que Venkataraman y su hermano mayor Nagasami se fueron a vivir con Subba Iyer en Madurai, donde prosiguió con sus estudios en el Scots Middle y American Mission High School. Dicen que Venkataraman oyó hablar por casualidad de Arunachala cuando tenía 16 años. Un día, un pariente mayor fue a visitarles a Madurai y el joven le preguntó de dónde venía. Al oírle mencionar el nombre de Arunachala,
se le inundó el corazón de una emoción extraña y sobrecogedora. Y entonces le preguntó: ¿qué? ¿De Arunachala? ¿Y dónde está eso? A lo que el familiar respondió que Arunachala estaba en Tiruvannamalai. Así se empezó a manifestar el dedo del destino. Un día del mes de julio de 1986, Venkataraman estaba sentado en el suelo de su habitación, en el primer piso de la casa de su tío, y se apoderó de él, de forma repentina pero inconfundible, un inmenso miedo a la muerte. Sintió que se iba a morir. Pero en vez de caer presa del pánico, Venkataraman se propuso resolver el misterio de la muerte. Comenzó entonces a indagar qué es lo que se estaba muriendo, y como un destello, cayó en la cuenta de que lo único que muere es el cuerpo, puesto que el ser verdadero no conoce la muerte. Pero esta toma de conciencia del joven Venkataraman no fue fruto de un proceso analítico intelectual, sino que fue un proceso en el que no participó el elemento del tiempo y le fue revelada Satchitananda, la realidad suprema eternamente presente. A partir de ese día, Venkataraman perdió todo interés por la vida en el mundo. Su conducta se empezó a caracterizar por una clara indiferencia ante todo. Así como anteriormente, el ir al templo de Meenakshi para ver a las deidades constituía para él un acto rutinario, ahora se quedaba cada vez más tiempo allí. Permanecía de pie, en silencio, delante de las estatuas de Nataraya, Meenakshi y los 63 santos tamiles, y los ojos se le inundaban de lágrimas. El 29 de agosto de 1896, cuando Venkataraman estaba haciendo un ejercicio de gramática que le había puesto su profesor de inglés, de repente se dio cuenta de lo fútil que era hacer todo eso. Cerró todos los libros, los colocó a un lado, se sentó con la espalda bien recta, cerró los ojos y se quedó absorto en su interior. Al observar su comportamiento, Nagasami, su hermano mayor, le regañó y le dijo: «No tiene ningún sentido conservar todas estas cosas para alguien que se comporta de esta manera». El significado era evidente. ¿Qué sentido tiene mantenerse en la sociedad y continuar con sus estudios cuando uno le da más importancia a la meditación que a sus responsabilidades sociales? Su hermano ya llevaba varias semanas hablándole en esos términos. Pero Venkataraman todavía no se lo había tomado en serio. Sin embargo, esta vez, esas palabras le llegaron directamente al corazón. Sí, pensó Venkataraman, tiene razón mi hermano. ¿Qué sentido tiene que me quede aquí más tiempo? Inmediatamente le vino a la mente el recuerdo de Arunachala, el cual había oído nombrar por primera vez en noviembre y que tanto le había emocionado. Entonces sintió una necesidad imperiosa de marcharse. ¿Acaso no es esto una llamada del Todopoderoso? Y tomó la decisión. Sí, esto es que me está llamando a Arunachala. Se puso a investigar cómo se llegaba a ese monte sagrado, pero tendría que marcharse completamente en secreto, sin que su familia se enterara absolutamente de nada, para que no le pudieran localizar y volvérselo a llevar a casa. Le contó a su hermano mayor que tenía una clase especial en la escuela y que tenía que marcharse. Este le dio 5 rupias y le dijo que de camino pagara la matrícula del instituto. Por fin la providencia le había aportado a Venkataraman los medios para marcharse. Inmediatamente se puso a buscar en un atlas, pero era tan viejo que no aparecía la línea del tren entre Villapuram y Tiruvannamalai, que se había inaugurado en 1892. Sin embargo, en el atlas vio que la estación de trenes más cercana a Tiruvannamalai era la de Tindivanam, y al figurarse que le bastaría con 3 rupias para llegar allí, las 2 rupias restantes las dejó entre los libros de su hermano mayor junto con una carta y se marchó a la estación de tren. Me marcho de aquí obedeciendo al dictado del padre y en su búsqueda.
Esta acción que emprendo es totalmente virtuosa, por lo que nadie debe ponerse triste. No se necesita dinero para llevarla a cabo. Aún no se ha pagado la matrícula del instituto. Aquí te dejo 2 rupias. Das. El viaje en sí mismo fue todo un espectáculo dirigido por el Señor en persona. Venkataraman salió corriendo hacia la estación porque pensaba que iba a perder el tren, pero al llegar se dio cuenta de que venía con retraso. Compró un billete hasta Tindivanam y esperó a que llegara el tren. Era mediodía. Una vez en el tren, un amable caballero musulmán le informó de que podría bajarse en Villapuram y desde allí seguir su camino hacia Tiruvannamalai. Al bajarse en Villapuram, Venkataraman se puso a buscar la carretera a Tiruvannamalai, pero no consiguió encontrarla. Hambriento y exhausto, se metió en un hotel para comer algo. Cuando preguntó cuánto era la comida, el hostelero, al ver que el joven santo solo tenía 2 annas y media, amablemente se negó a aceptar el pago. Con el dinero que le quedaba, Venkataraman solo podía viajar en tren desde Villapuram hasta Mambalapattu, al llegar al cual se bajó del tren y caminó 16 kilómetros siguiendo la vía hacia Tirukoilur. Al anochecer, llegó al templo de Arayalinalur. Exhausto de tanto caminar, Venkataraman entró en el templo y se sentó en el mandapam, contiguo al santuario principal. De repente, se produjo un destello de luz cegadora que inundó todo aquel lugar. Venkataraman se imaginó que esa luz provenía del santuario principal, por lo que se levantó y se puso a buscar de dónde provenía. Pero fuera lo que fuera aquello, ya había desaparecido. Venkataraman regresó al mandapam y se volvió a sumir en samadhi. Al cabo de un rato, los brahmanes oficiantes del templo le dijeron que era hora de cerrar y que tenía que marcharse. Venkataraman les pidió un poco de comida, pero se negaron a darle nada, por lo que siguió a los brahmanes hasta el templo de Kilur, al otro lado del río. Y una vez dentro, volvió a quedar completamente absorto en samadhi. Al acabar con sus obligaciones, los brahmanes le sacaron de dicho estado, pero se volvieron a negar a darle algo de comer. El encargado de tocar el tambor en el templo, que había observado cómo trataban los brahmanes al joven, le rogó que le dieran algo de comer de las sobras. Cuando Venkataraman les pidió un poco de agua potable, le dijeron que fuera a la casa de un shastri que estaba a cierta distancia. Pero mientras estaba esperando fuera de dicha casa, cayó desmayado al suelo. A los pocos minutos, cuando recuperó la conciencia, vio que estaba rodeado por un pequeño grupo de personas que le miraban con curiosidad. Venkataraman bebió el agua, comió algo de alimento, se tumbó y se quedó dormido. El día siguiente, el 31 de agosto, era Gokulashtami, el día en que se celebra el nacimiento del dios Krishna. Venkataraman decidió entregar sus pendientes a un prestamista para conseguir el dinero que necesitaba para llegar hasta Tiruvannamalai. Como tenía hambre, llamó a la puerta de Muta Krishna Bhagavatar, que estaba justo enfrente del templo de Kilur, y pidió algo de comida. Al tratarse de una fecha tan auspiciosa, el Bhagavatar y su esposa se sintieron muy complacidos de poder alimentar al joven sadhu. El Bhagavatar también accedió a prestarle 4 rupias a cambio de sus pendientes para que Venkataraman pudiera continuar su viaje. Asimismo, le apuntó en un papel su nombre y dirección para que el joven sabio pudiera recuperar los pendientes cuando quisiera. Venkataraman se deshizo de la nota y se fue a la estación de Tirukoilur, donde tuvo que pasar la noche porque le dijeron que el tren a Tiruvannamalai no llegaría hasta el día siguiente. Al llegar la mañana, cogió el tren a Tiruvannamalai. Este fue el último viaje de su vida.
El 1 de septiembre de 1896, Venkataraman llegó a la estación de tren de Tiruvannamalai e inmediatamente se dirigió al templo de Arunachalesvara. Al llegar vio que estaban abiertas todas las puertas que conducían al santuario principal y que dentro no había nadie. Venkataraman entró y se quedó de pie ante el sagrado linga. Por fin había llegado a casa. Al salir del templo, se dirigió hacia el estanque Yankulam, en donde se desprendió del resto de sus posesiones, incluido su cordón sagrado, y lo tiró todo al agua. Entonces se arrancó un trozo de tela del dhoti, se lo puso a modo de taparrabos y también tiró al agua el resto de la prenda. Cuando ya se marchaba del estanque, alguien le sugirió que también debería afeitarse la cabeza, a lo que accedió y fue conducido a un peluquero que había por allí cerca. Una vez completada su transformación física, regresó al templo. Pero antes de llegar, quedó empapado por un repentino chaparrón. De esta forma se vio satisfecho el precepto de las Escrituras, según el cual, antes de renunciar al mundo, uno tiene que bañarse. Después de marcharse del estanque de Yankulam, el joven sabio regresó al templo y se instaló en la sala de las 1000 columnas, donde permaneció unas pocas semanas. Durante ese periodo, la gente le empezó a llamar Brahmana Swami y empezó a cuidar de él con cariño paternal un conocido santo llamado Seshadri Swami. Sin embargo, un grupo de jóvenes adoptaron hacia él una actitud nada benevolente y se dedicaron a gastarle bromas y tirarle piedras, lo cual obligó a Venkataraman a trasladarse al sótano, un lugar oscuro y húmedo, que se llamaba Patala Lingam, porque allí no se atreverían a entrar a molestarle. Durante el tiempo que pasó allí, recibió multitud de picaduras y mordeduras de escorpiones, hormigas y muchos otros insectos. Esas pocas semanas constituyeron una bajada a los infiernos. Sin embargo, el joven sabio permaneció allí sentado, indiferente a todo, y sumido en la dicha del Ser Supremo. Finalmente, siguiendo la sugerencia del Seshadri Swami, unos sadhus que estaban preocupados por su estado físico le sacaron de allí. A partir de entonces, Brahmana Swami residió en distintas zonas del templo durante los siguientes 6 meses aproximadamente, periodo durante el cual un sadhu llamado Udandi Nayana se convirtió en su asistente y se ocupó de sus necesidades básicas. En febrero de 1897, a sugerencia de un sadhu errante llamado Annamalai Tambiram, Brahmana Swami se trasladó a Gurumurtam, donde se le unió un santo llamado Palani Swami, el cual dedicó lo que le quedaba de vida a servirle. Brahmana Swami permaneció 18 meses en Gurumurtam y en el bosque de mangos colindante, después de lo cual se trasladó al templete de Pabala Kundu, situado en el extremo oriental de Arunachala. Fue en este lugar donde en 1898 su madre, acompañada por el hermano mayor de Venkataraman, consiguió encontrar a su hijo después de llevar mucho tiempo buscándole. La madre intentó convencerle sin éxito de que regresara con ellos, y Venkataraman hasta se negó a hablar con ella. Sin embargo, en respuesta a las reiteradas súplicas de su madre, el joven sabio escribió lo siguiente en un trozo de papel: el Señor que todo lo controla es el que determina el sino de las almas según su destino. Todo aquello que esté destinado a no suceder, no sucederá, por mucho que uno lo intente. Todo aquello que esté destinado a suceder, sucederá, por mucho que uno intente evitarlo. Esto es así. Por lo tanto, la mejor opción es permanecer en silencio. A Allagamma no le quedó más remedio que regresar a casa con las manos vacías.
Al poco tiempo, Brahmana Swami se instaló en la cueva Virupaksha, situada en la cara norte del monte Arunachala. Durante los 17 años que vivió allí, tuvieron lugar muchos acontecimientos de capital importancia. En esta cueva fue donde en 1902 Brahmana Swami transmitió por primera vez sus enseñanzas, reunidas bajo el título ¿Quién soy yo?, a un ferviente buscador llamado Shiva Prakasham Pillai. Fue en esta cueva donde en 1907 el gran erudito llamado Kavyakanta Ganapati Muni dio resueltas todas sus dudas sobre el significado del auténtico tapas. Asimismo, fue Muni quien, lleno de agradecimiento, le puso el nombre de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. En esta cueva fue también donde conocieron al sabio grandes devotos como Manavasi Ramaswamy Iyer, Eshama, Modaliapati, Ramanadu Brahmachari, Gambiran Sesayer, así como el primer devoto occidental, F.H. Humphreys. Algunos de ellos tomaron la decisión de trabajar a su servicio. Otros recibieron de él instrucción espiritual. En esta cueva Virupaksha fue donde Bhagavan compuso muchos de sus poemas, incluido el famoso Aksha Ramanamalai. También fue en esta cueva donde el misterioso devoto llamado Satya Mangalaman Venkatarama Iyer compuso un compendio de 5 poemas de alabanzas a Sri Bhagavan, llamado Ramana Stuti Panchakam. Asimismo, en esta cueva Bhagavan tradujo a Tamil varios textos del Advaita, como por ejemplo Devi Kalutaram y el Viveka Chudamani de Adi Sankara. Durante los meses de verano, debido a que no llegaba el agua a la cueva Virupaksha, Bhagavan se trasladó temporalmente a 2 cuevas de más abajo, la cueva del bosque de mangos y la cueva del árbol baniano. Fue en la cueva del bosque de mangos donde Ganapati Muni, inspirado por Sri Bhagavan, compuso su obra maestra, el Uma Sashram, una alabanza a la diosa madre. Nagasundaram, hermano pequeño de Bhagavan, vino a verle por primera vez a la cueva del Baniano y allí recibió una valiosa instrucción. El Maharshi le explicó que todos los que venían a verle eran iguales y que nadie podía exigirle un trato de favor, ni tan siquiera los que tenían lazos sanguíneos con él. A Nagasundaram esta declaración le llegó al alma. Y años más tarde, cuando ocupó el cargo de director del Sri Ramanashramam, aplicó fielmente y al pie de la letra dicha instrucción recibida directamente de Bhagavan. Después de la muerte de su hijo mayor, Alagamma decidió pasar los últimos años de su vida con Bhagavan. En los 16 años que habían pasado desde que éste se fue de casa, ella le había visitado 2 veces, de camino a Tirupati o al regresar de allí, pero esta vez vino a quedarse para siempre y se estableció con él en la cueva Virupaksha. Fue ella la que instaló una cocina y empezó a cocinar todos los días para Bhagavan y para los devotos. Fue a lo largo de estos años cuando el vínculo entre Bhagavan y los devotos que le venían a ver se transformó en la clásica relación gurú-discípulo. Debido a la limitación de espacio en la cueva Virupaksha, a causa del cada vez mayor número de devotos y a la irregularidad con la que llegaba el agua, Bhagavan decidió trasladarse definitivamente a Skandasramam, situado algo más arriba de la cueva de Virupaksha, donde el suministro de agua no se interrumpía. Skandasramam fue construido por un devoto incondicional, Kandasamy. Bhagavan residió 6 años en dicho lugar, periodo durante el cual su hermano Nagasundaram vino a establecerse permanentemente a los pies de Bhagavan para servirle. Tomó los votos de sannyasa y recibió el nombre de Niranjananda Swami, aunque más adelante todo el mundo le llamaba cariñosamente China Swami.
El 19 de mayo de 1922, Alagamma, la madre de Bhagavan, dejó el cuerpo, alcanzando la liberación gracias al divino toque de su hijo. Alagamma fue enterrada al pie de la ladera sur del monte Arunachala, y sobre sus restos se construyó una pequeña tumba. 6 meses más tarde, en diciembre de 1922, el Maharshi se estableció permanentemente cerca del samadhi de su madre, lo cual fue del agrado tanto de los antiguos devotos como de toda la gente que venía a visitarle, puesto que cada vez les costaba más subir la cuesta hasta la cueva. Al principio, el ashram solo comprendía unas pocas chozas hechas de juncos, incluida la que se erigió sobre el samadhi de la madre. En un lugar determinado que indicó Bhagavan personalmente, se excavó un pozo que incluso hoy en día es muy raro que se seque. En aquella época, se seguía una vida muy sencilla. Se construyó una pequeña habitación de techo de paja para dar cobijo a los visitantes. Bhagavan trataba exactamente igual a todos los que venían a verle. Esta cualidad fácilmente perceptible, que no se puede fingir, era el mejor ejemplo de su vivencia interior del Advaita, así como de su principal enseñanza de que todo y todos somos esencialmente el ser. Al ashram venía todo tipo de gente a recibir el darshan de Bhagavan, desde la realeza hasta los más pobres de la tierra. Nadie era excluido de su presencia, y cualquier buscador que se le acercaba descubría que su vida ya nunca sería igual. En 1927, un poco más allá de la tumba de su madre y al lado del pozo, se construyó una sala donde Bhagavan pudiera vivir y recibir a todo el mundo, cerca de la cual se construyó una oficina, y en 1938 se construyó una cocina y un gran comedor para la cada vez mayor cantidad de visitantes y devotos. A large dining hall and kitchen were built to provide for the increasing number of visitors. Bhagavan era la perfección personificada. Todo lo que hacía lo realizaba a la perfección. En la cocina, ayudaba a los cocineros a cortar verduras y triturar lentejas y otras legumbres. También daba instrucciones precisas sobre cómo cocinar de forma correcta, sobre la higiene, así como sobre la calidad y frescura de los alimentos que iban a ser preparados. Él mismo fabricaba platos para comer entretejiendo hojas de baniano y con las cáscaras de coco hacía tazones. Cosía cuadernos, revisaba galeradas de libros, respondía a las preguntas que los devotos le enviaban por correo y de vez en cuando componía nuevas obras en respuesta a las peticiones de sus devotos. Asimismo, tradujo y corrigió varios textos clásicos del Advaita. La lista es infinita. Con todo esto, lo que quería Bhagavan era transmitir a los que venían a verle la necesidad de esforzarse por hacerlo todo a la perfección, hasta el punto de mantener que eso no solo era un requisito, sino también algo absolutamente necesario para avanzar en el camino espiritual. Durante este difícil periodo de la historia, en el ashram se mantuvo un elevado nivel de energía espiritual. Y hasta en momentos de aparentes estrecheces materiales, Bhagavan se negó una y otra vez a pedirle nada a nadie, y les prohibió tajantemente a todos que lo hicieran. Pero siempre, de alguna forma, todo lo que se necesitaba para que siguiera funcionando el ashram lo traían milagrosamente los devotos y los visitantes, hasta el objeto más nimio. Este Upadesha era una demostración de las enseñanzas de Bhagavan respecto a que Dios siempre les aporta todo a aquellos que realmente se entregan a Él. Bhagavan siempre supervisaba que toda la comida que se traía al ashram se repartiera equitativamente entre todos los presentes, incluidos todos los que trabajaban en el ashram, los devotos, los visitantes y los animales.
Nadie recibía un trato especial. Y si alguien intentaba darle a él más de lo que se les daba a los demás, lo rechazaba. El escritor y periodista británico Paul Brompton fue a visitar al Maharshi a principios de los años 30 del siglo XX. La gracia de Sri Bhagavan le impactó tanto que al regresar a Inglaterra escribió un libro sobre sus experiencias en la India, haciendo especial hincapié en la figura de Sri Bhagavan y sus enseñanzas. Su libro, titulado La India Secreta, proyectó la figura de Bhagavan por todo el mundo. Y devotos de todo el planeta comenzaron a emprender el arduo viaje hasta el ashram situado al pie de Arunachala. Desde principios de la década de los 40, se produjo un incremento considerable de la cantidad de visitantes. Sin embargo, a pesar de todo el caos y destrucción en que estuvo sumido el planeta durante esa década, el ashram siguió siendo un oasis de paz y tranquilidad. Continued to be an oasis of peace. Muchos devotos decidieron servir a Bhagavan de distintas maneras, realizando las tareas diarias que se necesitaban en el ashram. Algunos de ellos llevaban un diario de los diálogos del Maharshi con la gente que venía a verle. Cabe destacar los siguientes: Munagala Venkataramaya, quien fue anotando todas las conversaciones que se produjeron entre 1935 y 1939 y que fueron publicadas más adelante en un libro titulado Conversaciones con Sri Ramana Maharshi. También Devaraya Mudaliar, el cual a su vez escribió un diario entre los años 1945 y 1947 bajo el título de Día a Día con Bhagavan. Y Surinagama, cuyas cartas a su hermano entre los años 1945 y 1950 fueron publicadas bajo el título de Cartas desde Sri Ramanasramam. Por otro lado, otros decidieron escribir sobre su vida, como por ejemplo B.V. Narasimha Swami, el cual escribió el libro titulado Autorrealización, la vida y enseñanzas de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Mientras que otros, como por ejemplo Muraganar, optaron por escribir prosa o poesía sobre Sri Bhagavan. El Maharshi, a su vez, accediendo a la petición de Muraganar, compuso dos obras muy importantes, Upadesha Undiyar y Ulladanarpadu. La vida en Sri Ramanasraman durante todos aquellos años se caracterizó por la sencillez, la humildad y una entrega total a la búsqueda espiritual. La cualidad trascendente de la vida del ashram tenía su ejemplo en la devoción que la vaca Lakshmi tenía por Sri Bhagavan, así como por los cuidados y cariño que éste le dedicaba. Esta vaca fue el presagio de los buenos tiempos que se avecinaban, así como del establo de vacas que actualmente abastece al ashram diariamente de productos lácteos frescos. Los monos, los perros, las ardillas, los pavos reales, así como muchas otras criaturas, le profesaban idéntica devoción a Sri Bhagavan, al tiempo que su gracia suprema se veía reflejada en todos ellos. Tanto es así que el Maharshi no establecía diferencia alguna entre los hombres y los animales en el trato que les otorgaba.
There was absolutely no difference between man and beast in the way they were treated by Bhagwan. En 1946, con ocasión del 50 aniversario de la llegada de Sri Ramana Maharshi a Arunachala, miles de devotos venidos de muy distintas partes lo celebraron por todo lo alto. Enfrente de la sala de darshan se construyó un pabellón techado de juncos para albergar todas las celebraciones, entre las que se incluyeron discursos y actuaciones musicales. Después de estos actos, el Maharshi solía dar darshan a todos los presentes, sentado a la sombra de dicho pabellón, el cual acabó llamándose la Sala del 50 Aniversario. Thereafter, the Maharshi often gave darshan to devotees sitting under that roof, which later became known as the Golden Jubilee Hall. En 1939 se comenzó a erigir un templo sobre la tumba de la madre de Sri Bhagavan. Se construyó siguiendo al pie de la letra las reglas de los ágamas y el Maharshi en persona fue supervisando todos los detalles. Se concluyó en 1949 con la realización de un Kumbhabhishekam, un merecido monumento para la mujer que dio a luz a uno de los más grandes sabios que jamás haya conocido la humanidad. En el santuario principal de dicho templo se consagró un Sri Chakra como símbolo de la madre. Y enfrente de este se construyó una sala de darshan mucho mayor, a la cual se trasladó a Bhagavan después del Kumbhabhishekam. A larger darshan hall was constructed in front of the temple, and Bhagavan moved there after the Kumbhabhishekam. A principios de 1949, a Bhagavan le apareció un pequeño nódulo en el codo. Y a pesar de sus súplicas de que no se lo tocaran, los devotos lograron convencerle de que se dejara operar. En total fue sometido a 4 operaciones para extirparle el bulto, un tumor maligno denominado sarcoma.
Pero después de cada operación, Altogether, 4 operations were performed el tumor se to remove reproducía what was aumentando cada vez de diagnosed as tamaño, sarcoma, a malignant hasta que a tumor. principios de 1950 adquirió unas proporciones After muy each graves. operation, the tumor returned, increasing in size each time, and in the beginning of 1950, it assumed serious proportions. Bhagavan fue trasladado de la gran sala de darshan a la pequeña cabaña situada justo enfrente, en la que permaneció hasta el final. Bhagwan was moved from the darshan hall to the small room opposite, where he remained until the end. Durante todo este periodo, el ashram se vio sumido en un ambiente de fatalidad. Pero hasta los últimos días, el Maharshi no dejó de dar darshan a los devotos. An air of fatality pervaded the Todos ashram y cada and uno de ellos recibieron la gracia especial de Bhagavan. days, the Maharshi continued to give darshan to devotees. Each and every devotee was a 14 de abril de 1950. Los devotos tuvieron la sensación de que ese iba a ser el último día en que verían a Bhagavan en el cuerpo. Aquella tarde Bhagavan dio darshan. Unos 500 devotos permanecieron en el ashram llenos de angustia y sin apartar la mirada de la pequeña habitación en la que yacía el Maharshi. A medida que se acercaba el momento final, unos cuantos devotos empezaron a cantar espontáneamente el poema inmortal compuesto por Bhagavan, titulado Aksharamana Maldi. Al escucharlo, le brotó una lágrima de sus divinos ojos. A las 20:47, sencillamente dejó de respirar. No dio boqueadas, no opuso ninguna resistencia. En ese preciso momento, algo parecido a un meteorito, de una luz azul clara, atravesó lentamente el cielo de la noche desde el sur y desapareció tras el monte Arunachala. Había concluido la manifestación física de Bhagavan. Y en cambio, se había instalado permanentemente en forma de luz divina en el corazón de sus devotos, entre los cuales no se produjo ninguna explosión descontrolada de duelo, puesto que el Maharshi ya les había preparado para este momento inevitable.
Durante todo el proceso de su enfermedad, les inculcó en el corazón que él no era ese cuerpo, que Bhagavan estaba más allá del cuerpo y de la mente, que el auténtico Bhagavan residía en el corazón de todos ellos, por lo cual aquello no era una despedida. Bhagavan comentó: dicen que me marcho, pero ¿dónde me voy a ir? Yo estoy aquí. No dijo voy a estar aquí, sino estoy aquí, dando así fe de la eterna verdad de que Él es, de hecho, el ser de todo y todos. En efecto, ¿dónde podría irse si es esa verdad de eterno resplandor? Este fue el mensaje que Sri Ramana transmitió a lo largo de toda su vida en el cuerpo físico, que no somos el cuerpo, no somos la mente, sino el ser eterno que los trasciende. Su vida constituye un ejemplo de dicha verdad, la cual resonó con claridad en el corazón de todos los devotos durante los días y meses siguientes. Todos aquellos que regresaron al Sri Ramanasraman meses después, descubrieron que era cierto lo que les había dicho el Maharshi. Todos pudieron sentir la imponente presencia del Maestro, tanto si estaban sentados delante de su tumba como en la sala donde dio darshan durante más de 20 años. Hoy en día sigue todo igual. Aquellos sinceros buscadores que no tuvieron la oportunidad de conocerle en su forma física, descubren que efectivamente están en presencia del Maharshi y que él les guía en el camino. Los que no pueden desplazarse hasta Tiruvannamalai, pero que invocan su presencia desde el corazón, estén donde estén, se percatan de que Bhagavan les sigue guiando con idéntica fuerza. Bhagavan inculcó en sus devotos gran amor y devoción por el monte Arunachala. Porque era tal la identificación del Maharshi con dicho monte, que los devotos lo perciben como la manifestación física de su Sadguru. Los devotos de Bhagavan Sri Ramana Maharshi siguen considerando que una importante ayuda en su búsqueda consiste en recorrer todo el camino circular en torno a Arunachala. Hoy en día, el aspecto de Sri Ramanasraman es muy distinto del que tenía hace 50 años. Existen más edificios, sobre todo de hospedaje para los visitantes, con el fin de cubrir las necesidades de un número de devotos cada vez mayor. Al final de los años 70, sobre el Samadhi de Bhagavan se construyó un amplio auditorio, así como un nuevo comedor contiguo al original. Y tal y como deseaba Bhagavan, Sri Ramanasraman se mantiene como un centro espiritual en el que el auténtico devoto puede encontrar el entorno perfecto para avanzar en su búsqueda de esa verdad que subyace a su existencia. A Arunachala y al Sri Ramanasraman vienen buscadores de todo el mundo para sumergirse en su paz, para experimentar su tranquilidad, para invocar y esforzarse por alcanzar la verdad, y en última instancia, para que forme parte intrínseca de sus vidas.
Thank you.